La música es una medicina que cura el alma, es una medicina que nos transporta el espíritu, que nos lleva el alma. La música tiene poder. El proyecto Música Sin Fronteras trae una renovada percepción del arte indígena. Este proyecto fue concebido por la Asociación de Migrantes Indígenas de Roraima, compuesto por indígenas provenientes de Venezuela. Es un proyecto que trae la música clásica como base, fusionado con la cultura indígena. Música Sin Frontera queremos abrazar o recoger o abrigar a indígenas, diferentes etnias aquí en Brasil, unir a esos pueblos, etnias diferentes, a esos niños jóvenes con cultura diferente, con habla diferente, con idioma diferente. Así fue que la Fraternidad Humanitaria decidió apoyar esa iniciativa, realizando un acuerdo de cooperación y a través de donación de instrumentos, de material y principalmente el espacio aquí del Centro Cultural y de Formación Indígena para que ese proyecto de Música Sin Fronteras pueda desarrollarse y atender a esos jóvenes indígenas que están tanto dentro de los abrigos como fuera de ellos, de distintas etnias, para que puedan tener esa nueva experiencia con la música. Trabajé como la profesora auxiliar, dando clase de teoría musical, de iniciación, como vocalización, figuras musicales. Conocí la música gracias a la lectura de libros musicales que tenía mi mamá. Luego me integré a la orquesta de la Gran Sabana, donde participé como violonchelista. También dirigí la orquesta por 2 años. Desde pequeño me gustó la música, estoy metido en el mundo de la música, en el coral y más adelante pertenecer a una orquesta indígena. Y así fue pasando los años hasta que me emigré para Brasil y aquí pasé 1 año alejado de la música, pero después nació ese deseo de como que seguir con la música, formar una idea de formar una orquesta aquí en Brasil con los indígenas, migrantes indígenas locales también. Por los momentos estoy viviendo en abrigo yo y mi familia. Me alegró que me hayan escogido otra vez para tocar aquí con Música Sin Frontera porque tú aprendes mucho, te integras con gente. Mi hijo empezó a estudiar con los profesores de la música y ha aprendido muchas cosas. Por lo menos ya él tenía un tonito que no cuadraba, pero ahora ya lo ha cambiado. Ahora está cantando en el coral, es por eso que estoy muy orgullosa de él. Yo voy a llevar la disciplina no solo con los instrumentos, sino con otras cosas de la vida, pues. ¿Por qué Música Sin Frontera? Música Sin Frontera, primero la música no tiene color, la música no tiene frontera, la música es universal, es un lenguaje universal. Lo que hace es abrir nuestra persona, nos hace más humanos, nos hace más sensibles y nos ayuda a expresar. Es una herramienta que puede traspasar más allá de las palabras. Y de eso se trata la música, de eso se trata la orquesta, de poner la disciplina, de decirle al niño que en la orquesta tiene una familia que lo apoya, porque la orquesta es una familia y la orquesta está para apoyarse entre uno y el otro. La orquesta es para todos, la orquesta no es solamente para personas que tienen dinero, sino la orquesta es también para niños de bajo recurso, para una familia de bajo recurso. A través de la música, yo sé que el niño va a aprender a valorar de dónde viene, a valorar su familia, a valorar su casita, a valorar su tierra. Ese es el propósito de Música Sin Fronteras, de valorar lo que tenemos.